La batalla de Cannae, que tuvo lugar el 2 de agosto del año 216 antes de la era común, fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago. Luchada en la región de Apulia, en el sur de Italia, esta batalla es recordada como una de las mayores proezas tácticas de la historia militar. Aníbal Barca, el general cartaginés, se enfrentó a un ejército romano mucho más grande, liderado por los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. La batalla terminó en una derrota catastrófica para los romanos, con el ejército cartaginés empleando una brillante estrategia de cerco. A pesar de la victoria abrumadora de Aníbal, los efectos a largo plazo de la batalla no fueron suficientes para asegurar el éxito definitivo de Cartago. El preludio a la batalla. La Segunda Guerra Púnica comenzó en el año 218 antes de la era común, cuando Aníbal dirigió su ejército desde Iberia, la actual España, cruzando los Alpes para invadir Italia. Su atrevido cruce de los Alpes en el año 218 antes de la era común sigue siendo una de las campañas militares más famosas de la historia. Tras su victoria en la batalla del río Trebia en el año 218 antes de la era común y la batalla del lago Trasimeno en el año 217 antes de la era común, Aníbal infligió grandes pérdidas a los romanos. Sin embargo, Roma se negó a rendirse y se reagrupó, reuniendo un ejército masivo para enfrentarse a Aníbal de frente. Para el año 216 antes de la era común, Roma había reunido un ejército de aproximadamente 86.000 hombres, con la intención de destruir de una vez por todas a las fuerzas de Aníbal. La estrategia de Aníbal. Aníbal, cuyo ejército contaba entre 50 y 60.000 soldados, era muy consciente de que no podía derrotar al ejército romano en una batalla campal directa. Su estrategia se basaba en tácticas superiores, engaño y la movilidad de sus diversas fuerzas, que incluían caballería de Numidia, infantería de la Galia y hábiles honderos de las Islas Baleares. Aníbal entendía la estrategia romana de concentrar sus legiones fuertemente armadas para romper las líneas enemigas. Para contrarrestar esto, ideó un plan que atraería a los romanos a una trampa, utilizando su propio impulso y confianza en su contra. El mando romano. Los cónsules romanos del año 216 antes de la era común, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, compartían el mando del ejército. Varrón era conocido por su temperamento agresivo, mientras que Paulo era más cauteloso. Los dos cónsules alternaban el mando cada día, y el día de la batalla, Varrón estaba a cargo. Su exceso de confianza en la fuerza del ejército romano le llevó a ignorar las advertencias de Paulo y a enfrentarse a Aníbal en una batalla abierta. El ejército romano marchó hacia Cannae, situada cerca del río Aufidus, donde Aníbal se había colocado deliberadamente para atraer a los romanos a una posición vulnerable. Comienza la batalla. En la mañana del 2 de agosto del año 216 antes de la era común, los dos ejércitos se prepararon para la batalla. Los romanos, desplegados en su formación tradicional, colocaron su infantería en el centro y su caballería en los flancos. Pretendían utilizar su superioridad numérica para abrumar a las fuerzas más pequeñas de Aníbal. Aníbal, anticipando esto, desplegó a sus tropas en una formación en forma de media luna, con su infantería más débil en el centro y sus fuerzas más fuertes, incluida su infantería africana de élite, en los flancos. Su caballería, bajo el mando de Maarbal y Asdrúbal, se situó en las alas. Cuando comenzó la batalla, la infantería romana avanzó y comenzó a empujar al centro de Aníbal, que parecía estar retrocediendo. Sin embargo, este era un movimiento deliberado de Aníbal. A medida que los romanos avanzaban, la formación en media luna comenzó a colapsar hacia adentro, atrayendo a las legiones romanas más profundamente en las líneas cartaginesas. Mientras tanto, la caballería de Aníbal, superior en habilidad y movilidad, rápidamente abrumó a la caballería romana en los flancos, dejando a la infantería romana sin apoyo. El cerco. Con la caballería romana derrotada, las fuerzas de Aníbal lanzaron su movimiento decisivo. La caballería cartaginesa giró y atacó a la infantería romana desde la retaguardia.
Simultáneamente, la infantería africana de Aníbal, posicionada en los flancos, pivotó hacia adentro y atacó a las fuerzas romanas desde los lados. Los romanos, ahora rodeados por todos lados, quedaron atrapados en una formación compacta sin espacio para maniobrar. El plan de Aníbal había funcionado a la perfección. Los soldados romanos, apiñados en una masa densa, no pudieron luchar de manera efectiva y el caos se desató. El cerco en Cannae es considerado uno de los ejemplos más exitosos de la maniobra de doble envolvimiento en la historia militar. A pesar de su superioridad numérica, los romanos quedaron completamente rodeados y no pudieron escapar. A lo largo de varias horas, las tropas de Aníbal masacraron sistemáticamente a las fuerzas romanas. Se estima que entre 50 y 70.000 soldados romanos murieron durante la batalla, mientras que las pérdidas de Aníbal fueron relativamente leves, con menos de 6.000 bajas. Consecuencias y repercusiones. La derrota en Cannae causó conmoción en Roma. El Senado romano, incrédulo ante la magnitud del desastre, tomó medidas extraordinarias para evitar que la ciudad cayera en el caos. Se enviaron tribunos militares para reunir los restos del ejército romano, y Roma llamó a todos los ciudadanos disponibles, incluidos los esclavos, para defender la ciudad. A pesar de las enormes pérdidas, Roma se negó a negociar con Aníbal o considerar la rendición. Esta resiliencia resultaría crucial para el desenlace a largo plazo de la guerra. Aníbal, por su parte, esperaba que la derrota en Cannae llevara a los aliados de Roma a desertar y que el Estado romano colapsará desde dentro. De hecho, algunos de los aliados de Roma en el sur de Italia, como Capua, desertaron al lado de Aníbal. Sin embargo, muchos de los principales aliados de Roma permanecieron leales, y el Senado romano mantuvo su control sobre la mayor parte de la península itálica. La incapacidad de Aníbal para capitalizar su victoria en Cannae marcó un punto de inflexión en la guerra. Aunque continuó su campaña en Italia durante varios años más, nunca volvió a ganar una batalla de tal magnitud. La respuesta de Roma. Tras Cannae, la estrategia militar romana cambió. Reconociendo que no podían igualar a Aníbal en batalla abierta, los romanos adoptaron una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos a gran escala y centrándose en cortar las líneas de suministro de Aníbal y aislarlo de refuerzos. Esta estrategia, conocida como la estrategia fabiana en honor al general romano Quinto Fabio Máximo, fue desgastando poco a poco las fuerzas de Aníbal y le impidió lograr nuevas victorias decisivas. La determinación de Roma de continuar la lucha, a pesar de las pérdidas catastróficas en Cannae, finalmente dio sus frutos. Durante la siguiente década, el general romano Publio Cornelio Escipión, posteriormente conocido como Escipión el Africano, lideraría una serie de exitosas campañas contra las fuerzas cartaginesas en Iberia y el norte de África. En el año 202 antes de la era común, Escipión derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica y asegurando la dominación romana sobre el Mediterráneo occidental. Legado de la batalla de Cannae. La batalla de Cannae ha sido estudiada durante siglos como un ejemplo clásico de brillantez táctica. El uso de Aníbal de la maniobra de doble envolvimiento sigue siendo un modelo para los comandantes militares hasta el día de hoy. Figuras como Napoleón Bonaparte y Helmut von Moltke el Viejo elogiaron la estrategia de Aníbal y buscaron emularla en sus propias campañas. A pesar de su brillantez, Cannae también destaca las limitaciones de las victorias tácticas cuando no son seguidas por el éxito estratégico. El triunfo de Aníbal en Cannae fue su mayor logro, pero no condujo a la caída de Roma. La batalla demostró la extraordinaria resiliencia de Roma y su capacidad para recuperarse, incluso frente a desastres abrumadores. La disposición de Roma para adaptarse y cambiar su estrategia después de Cannae fue fundamental para su eventual victoria en la Segunda Guerra Púnica. La batalla de Cannae es recordada no solo por la magnitud de la victoria de Aníbal, sino también por las lecciones que enseña sobre la guerra. La combinación de genialidad táctica, liderazgo y el uso efectivo del terreno y las fuerzas disponibles por parte de Aníbal permitió a un ejército numéricamente inferior derrotar a uno mucho mayor.
Sin embargo, Cannae también sirve como un recordatorio de que incluso las victorias más decisivas pueden ser efímeras si no se capitalizan estratégicamente. La capacidad de Roma para aprender de sus errores, su determinación inquebrantable y su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas fueron elementos clave en su eventual triunfo sobre Cartago y en su consolidación como una de las potencias más grandes de la historia antigua.